gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo 27 del tiempo ordinario, continuamos la meditación del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Con el Evangelio de hoy concluiremos las parábolas que tienen el tema de la viña y de Dios como el dueño de la viña. Ya no es un dueño de la viña que sale a buscar trabajadores. Ahora es el dueño de la viña que planta la viña, pone la torre para el vigilante, pone vides selectas, la arrenda a unos viñadores y se va de viaje. El dueño de esta viña confía en viñadores que demostrarán que no eran dignos de la confianza. Después de esto, incluso de la muerte del heredero, él volverá a confiar en otros viñadores. Esta parábola la entienden bien los líderes religiosos, entienden los fariseos que está hablando de ellos, entienden que se refiere a la entrada de los paganos en el lugar de confianza de Dios. Entienden que habla también de los que no son tan religiosos, aun siendo judíos, no son tan religiosos como ellos, incluso que son pecadores públicos. Y entienden con mucha claridad que Jesús está hablando de lo mal que han administrado la viña. ¿En qué reside esta mala administración? En que se adueñan, en que no quieren pagar, no quieren dar la parte de los frutos que le corresponden al dueño. El dueño trabajó y dejó la viña lista para producir y la confió en sus manos. A ellos no les cuesta el trabajo poner la cerca, plantar las vides, edificar la torre. Todo eso lo reciben hecho. Y sin embargo, desde su comodidad quieren adueñarse no solamente de los frutos, sino también de la viña. No es casualidad que al hijo lo saquen de la viña y fuera de la viña lo maten. Jesús está hablando también de la forma en la que cobardemente le van a quitar la vida fuera de la ciudad de Jerusalén.
Ellos entienden que cuando Jesús habla del trato que le dan los viñadores desalmados a los mensajeros del dueño de la viña, se refiere a tantos profetas que fueron martirizados en el pueblo de Israel. ¿Y en qué nos toca a nosotros esta parábola de la viña? Cada vez que celebro bautismos es interesante alcanzar a palpar el desinterés, el desprecio que muchos padres y muchos padres de familia y muchos padrinos tienen hacia las obligaciones que contraen en la puerta de la iglesia. Porque creen que los hijos son suyos, creen que son dueños de los hijos. Tantas veces los novios que se convierten en esposos, al darse los votos frente al altar de Dios, no entienden que al tratarse de personas, su cónyuge no es una propiedad, y que si fuera una propiedad no sería una propiedad de ellos sino de Dios. Y entonces, al tener relaciones con las personas sin respetar la dignidad de la persona y utilizar a las personas, darles el trato de objetos, estamos actuando como estos viñadores. Cuando un sacerdote llega a una comunidad y se comporta como si la comunidad le perteneciera, como si los bienes de la parroquia fueran bienes personales, y menosprecia el trabajo de los sacerdotes anteriores y cree que puede disponer sin rendirle cuentas a nadie. Cualquiera de estas situaciones y todas las demás situaciones que puedan darse desde esta perspectiva que nos da la parábola de los viñadores desalmados, cualquier forma de apoderarte, de creerte dueño de la viña que Dios te ha dado para administrar, creerte dueño de la vida de las personas que Dios te ha dado para que cuides, quererte adueñar de los frutos que le pertenecen a Dios, te convierte en un ladrón que le está robando a Dios. ¿Cuáles son los frutos que tú quieres para ti que le pertenecen a Dios de todo lo que tú haces, de tu familia, de tu trabajo, de tu vocación, del ministerio que ejercitas? Hoy Jesús quiere que entendamos dos cosas. La primera es que tú y yo somos esos nuevos viñadores a los que les ha sido entregada la vid. Y Él espera que tú y yo entreguemos los frutos a su tiempo. Dios ha confiado en ti y en mí. Y Dios quiere que entiendas que también tú te puedes convertir en un ladrón, en un usurpador, en un asesino de tu hermano, en un asesino de la verdad, en un asesino del Hijo de Dios. Revisando publicaciones en defensa del aborto, es fácil constatar que a nivel de un sentimentalismo aberrante, la gente con mucha facilidad suprime la dignidad de
aquel Hijo de Dios que está por nacer, con 1000 racionalizaciones, que luego, si las trasladamos a la realidad humana, que si no es persona porque no siente dolor, ok. ¿A cuántos podemos asesinar con ese argumento? Que si se le quita la vida en el vientre de su madre para que no sufra pobreza después o cualquier otro dolor, una enfermedad. ¿Cuántas cosas vamos a permitir a través de esos razonamientos o de esa falta de razonamiento, de esas pésimas justificaciones? ¿Cuánto más vamos a permitirnos justificar que el ser humano sea el lobo del hombre? ¿Cuánto más vamos a pisotear nuestra dignidad por querer negarle su lugar a Dios? Dios está ahí y Él es el dueño. Te guste o no, Él es el dueño. En una discusión sobre política, alguien le decía a alguien más, pues te guste o no te guste, Él es tu presidente. Lo será por un tiempo limitado. Pero Dios no es Dios por un sexenio. Dios no es Dios porque lo hayas elegido, porque se haya robado unas elecciones, o porque fue acumulando huesos. Dios es Dios independientemente de que tú lo aceptes o no lo aceptes. Pero ¿cómo te ayudará tu vida el aceptarlo? El abrazar el hecho de que Dios es Dios, de que Él es el dueño de la viña y de que tú eres solamente un administrador. Que el Señor nos permita ver en la viña que nos ha encomendado la bondad de Él que nos ha llamado y que ha confiado en nosotros, que aquello tan precioso para Él lo ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos permita valorar al hermano a través del cual nos salvamos. Que nos permita ver en el hermano la imagen y la semejanza de Dios, un Dios que ha muerto por cada uno de nosotros, un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva, un Dios que ha confiado en ti, que ha querido tomar el riesgo de confiar en ti. Querido hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te permita ser una viña que dé uvas dulces, un vino agradable, porque Dios tiene derecho a exigir de ti y de mí un fruto, porque nos lo ha dado todo para fructificar. Que con su gracia nos permita realizar el plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.